Muy buenas noches. El grupo Marcos Escudero les da la bienvenida y les agradece su participación en en esta nueva sesión de los diálogos al café, que está titulada Entre elecciones y conflicto social. Vamos a hablar esta noche de la situación que vive el país, teniendo en cuenta que en menos de 2 meses deberíamos tener elecciones nacionales. Elecciones que se muestran además como la única oportunidad que tiene el país de salir de esta situación complicada en la que se encuentra, en el marco de una crisis institucional muy fuerte, con un tribunal constitucional autoprorrogado que tiene en jaque permanente a un tribunal supremo electoral que aparece cada vez más débil, en el marco además de una crisis económica muy fuerte, la peor en varias décadas, y que se siente cada vez más, que la gente la siente cada vez más, y además con los conflictos sociales que han parado el país o han bloqueado buena parte del país durante 2 semanas y que han tenido esos resultados trágicos de violencia y de muerte, y que además han develado la relación que existe entre alguna parte, al menos, de las organizaciones sociales en el país y el narcotráfico. Para hacerlo tenemos la participación de tres expertos en temas políticos bolivianos. Son personas conocidas por todos nosotros, no requieren, ninguno necesita gran introducción, así que la vamos a obviar y vamos a invertir más bien ese tiempo en sus presentaciones. Marité Segada, Manuel Suárez y Fernando Molina, que a los que les hemos propuesto unas cuantas preguntas como punto de partida para el diálogo, pero que por supuesto son solamente indicativas y no deberían limitar su participación en la charla. Una tiene que ver con el impacto de los bloqueos. ¿Cuál ha sido el impacto de los bloqueos rurales y cuál es el lugar de Evo Morales después del conflicto? ¿Cómo evalúan el desempeño del gobierno en la coyuntura del conflicto que se acaba de resolver? ¿Qué lugar tiene la oposición? ¿Cómo se ve la campaña electoral en este marco del conflicto? Y si es que podemos esperar más conflictos hacia adelante, o si deberíamos pensar más bien en que vamos a tener un par de meses relativamente pacíficos antes de las elecciones de agosto. Si les parece, les pueden hacer uso de la palabra durante entre 10 y 15 minutos de manera inicial, cada uno de ustedes, y después empezamos el intercambio y el diálogo con los participantes, que es la esencia y la característica de este espacio Diálogos al Café. Gracias, Marité, por tus aportes y por haberte mantenido rigurosamente dentro del tiempo. Anoto al margen entonces que la situación, los desafíos actuales no solamente tienen que ver con el conflicto y la situación política coyuntural que vive el país, sino con la construcción de posibilidades de gobernabilidad para quien resulte ganador en las elecciones de agosto. Podemos usar eso como parte del intercambio después. Creo que esa es una pregunta fundamental. ¿Qué viene después de agosto? Manuel, cuando estés listo, Manuel Suárez, por favor, si quieres puedes abrir tu micrófono y tienes entre 10 y 15 minutos. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de seguir las preguntas, digamos, pero no respondiéndolas tanto desde hipótesis mías, sino que aprovecho y les comento cómo la gente, de acuerdo a las encuestas, ustedes han visto dos publicadas en junio y vienen otras dos la próxima semana, cómo la gente está respondiendo más o menos a esas inquietudes que este diálogo está planteando. 5 titulares rápidos sobre qué están diciendo las encuestas. Y hablo de encuestas porque es mi oficio, me dedico a eso, entonces por eso me atrevo a abordarlo así el tema.
El primer titular es que el pesimismo en el país, la sensación de que las cosas van por mal o por muy mal camino, el pesimismo es realmente alto. 90% de los bolivianos piensan que Bolivia va por mal o por muy mal camino. Durante la pandemia ese nivel era 70%, es decir, 20 puntos más de pesimismo. Es más profundo el pesimismo actual que durante la pandemia. Y ya se imaginarán que con ese humor social, pues se genera una serie de cosas. Es decir, hay un enorme desánimo en la gente respecto a la política, hay un enorme, en los grupos focales se nota, hay un enorme desánimo respecto a las propuestas, hay un enorme desánimo respecto a ilusionarse con una solución que sea efectiva y rápida para los problemas de la gente. Entonces, el primer titular es pesimismo sin precedentes, por lo menos en los tantos años que yo hago encuestas, pesimismo sin precedentes. En segundo lugar, bueno, ya se imaginarán ustedes, los principales problemas de la población son la economía. 80 y pico por ciento de los ciudadanos piensan que el principal problema que tienen es un problema económico. Estos problemas económicos más o menos van así. El más importante es los precios que están subiendo. Hay una especie en los grupos focales de desesperación por los precios. Cuando uno abre el debate sobre los precios, la gente se atropella para fijarse en el grupo focal de cómo suben las cosas y contar cómo están subiendo en su vida diaria las cosas. No alcanza el dinero. El segundo problema es un clásico, falta de empleos y de oportunidades económicas. El tercero, y esto es interesante, es corrupción. Y uno dice, ¿por qué pones corrupción entre los problemas económicos? Bueno, es una manera de analizar las encuestas. Cuando hay crisis económica, la corrupción se suma al canasto de la economía, de las quejas económicas, y es que la gente, muchísima gente que dice corrupción, lo que está diciendo en el fondo es, hay crisis económica porque se han robado el dinero. Entonces, por eso se asocia corrupción a economía en las encuestas. Y luego, bueno, vienen ya las cosas de las colas del combustible, la falta de dólares, etcétera, ¿no? Esos son los componentes de ese 80% de bolivianos que piensan que el principal problema de sus vidas es la economía. Y seguramente muchos de ustedes han visto y han seguido encuestas. Yo en esto quisiera poner muchísimo énfasis, ¿no? Ahora sí que el problema es económico. Ahora sí que es económico. Uno dice, bueno, esa típica frase de campaña americana, creo que era para Clinton, ¿no? Es la economía, estúpido. Bueno, ahora sí que es economía. Es decir, nunca ha habido un momento en los veintitantos años que llevo viendo, haciendo encuestas, nunca ha habido un momento de claridad tan contundente de un tema de preocupación. Ahora es economía. Y lo digo también para entender la cuestión de los bloqueos y de las movilizaciones sociales. Es tan grave lo de la economía que eso los electores lo están leyendo en términos también de la crisis económica. Es decir, cuando un actor social o un sindicato, lo que sea, hace un bloqueo, la gente no hace una valoración política del bloqueo. Dice, ahora van a subir más los precios porque han bloqueado un mercado. Entonces, ahora sí que todo es. Luego se imaginarán en el capítulo de aprobación o desaprobación, pues la desaprobación del gobierno es histórica, es espectacular. 6% de los ciudadanos aprueban la gestión del presidente Arce. La expresidente Áñez se fue con 12, para que ustedes imaginen la comparación. Y luego toda esa larga cosa de intención de voto que ustedes ven en los titulares muchas veces, ¿no? Y han visto. Ahí lo que hemos visto en junio, y me atrevo a predecir, que se van a confirmar en las próximas dos encuestas que vienen. Una es la del señor Claure, que son públicas, ¿no? Y otra es la de Red 1, ambas las hace Captura. Las tendencias han sido estas en junio y creo que se va a cerrar junio con estas tendencias. Primero, el empate, hay un empate entre Samuel y Tuto, estando Samuel, yo creo que en todas las de junio, un poquito más arriba, y estos dos empatados ocupan el primer lugar de los encuestados en intención de voto, Samuel y Tuto. Samuel arriba. Esto no era así en mayo, era Andrónico el primer lugar, pero estos dos empatados han ocupado el primer lugar. El segundo elemento es que Andrónico, que en mayo estaba muy bien en encuestas, pues pasa al tercer lugar debajo de los dos empatados, ¿no? Baja entonces Andrónico, hay muchísimas hipótesis sobre esto, quizá es la más evidente, es los bloqueos y este tipo de cosas que traen muy mala publicidad, digamos, al voto ligado al MAS o a la tradición nacionalista, a la tradición de izquierda, a la tradición nacional popular. Todos caen en ese bando de popularidad. Cae Evo, cae Andrónico, caen sus mensajes, etcétera, ¿no? Entonces Andrónico quizás está pagando un poco esa factura y en junio pues, baja mucho.
Otro elemento clarísimo es que Manfred Reyes Villa se posiciona ya lejos por abajo del tercer y de los primeros lugares, y ya, digamos, uno puede casi predecir que se ha vuelto una fuerza solo cochabambina. Y los otros dos elementos es que los que vienen un poquito más abajo están ahí. Rodrigo Paz está ahí todavía, no ha desaparecido, mucho menos. Y la gran incógnita es Doom, si va a correr, si no va a correr, porque también está en torno al 10%, si aparece. Y entonces es una incógnita que qué pasaría con el resto de los candidatos si le permiten correr. Esas han sido las tendencias de junio en intención de voto. Una última, que es un titular, que es confirmadísimo, esto ya lleva más de un año, año y pico, en torno al 55-60% de los electores van a votar por cosas distintas y opuestas al MAS, por proyectos, por candidatos distintos y opuestos al MAS. Ya han escuchado ustedes que eso no tiene nombre propio todavía definitivo. Y en torno a un 20-25% confiesa o dice que va a votar por cosas, candidatos, ideas y tal relativas al MAS. De estos 5 titulares, yo me atrevo a hacer 3 conclusiones muy rapiditas. La primera es que si esto sigue así, se acaba un ciclo, se va el MAS, va a perder la elección el MAS. Es un titular relativamente, sé que es una sorpresa, pero en lo histórico es importante. Después de 20 años va a perder el MAS. Después de 20 años, por tanto, va a ganar la oposición. Pienso que va a ganar la oposición. Esa es una primera conclusión. La segunda conclusión es que vamos a vivir por primera vez una primera vuelta presidencial. Va a haber una segunda vuelta, perdón, presidencial, va a haber segunda vuelta. Y lo tercero, me atrevo a decir, dada la fragmentación del electorado, es que la gobernabilidad, que la mencionó muy bien María Teresa, por lo menos en lo institucional, por supuesto no en la calle, ese es otro problema que se analizará luego, la gobernabilidad va a volver a ser una cuestión de pactos. Es decir, la política del pacto, la política pactada, va a volver a tomar el escenario. Yo me quedo ahí, quizá he sido demasiado cortito, pero creo que es la información de inicio para dar contexto a las preguntas que ustedes han hecho, a la información que tengo para comentar.